Vamos ahora a ver cómo buscar extremos relativos a una función. El siguiente criterio de la derivada primera me permite hacer esa búsqueda. Se hace un punto crítico de la función, o sea, un punto donde la función no es derivable o donde la derivada vale 0. Además, la función tiene que ser continua en un intervalo abierto I que contiene a C, por lo tanto, continua también en C. Si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en C, donde quizás no sea derivable, entonces f de C puede clasificarse como sigue. Si la derivada de la función cambia de negativa a positiva en C, entonces la función tiene un mínimo relativo en x igual a C, siendo el mínimo el valor de la función en ese punto C. Estamos diciendo que si el signo cambia de negativa a positiva, la función venía decreciendo y pasa a ser creciente, entonces en ese punto hay un mínimo. Si en cambio la función cambia de positiva a negativa en ese punto C, entonces la función viene creciendo y en ese punto empieza a ser decreciente. Entonces ahí tenemos un máximo relativo en ese punto C, siendo el máximo igual al valor de la función en C. ¿Y qué pasa si la derivada es positiva a ambos lados de C o negativa a ambos lados de C? Entonces, acá no se da ni un mínimo ni un máximo relativo. Para que haya extremo, entonces, tiene que haber cambio de signo en la derivada a ambos lados de ese punto. Vamos a ver esto con un ejemplo. Sea entonces esta la función, lo primero que tenemos que hacer es buscar los puntos críticos, ¿sí? Porque el criterio de la derivada primera hablaba de los puntos críticos. Así que tenemos que calcular la función derivada. Este es un cociente, así que aplicamos la regla del cociente, acomodamos, y una vez que tengo una expresión cómoda de la función derivada, lo que hago es igualarlo a 0, por un lado, resolver esta ecuación, que esta ecuación se verifica si solo si x es igual a 0 o x es igual a 2, ¿sí? Son los dos valores donde la derivada se anula, y además hay un punto donde la función no es derivable, pero ese punto, x igual a 1, es un punto que no pertenece al dominio, ¿sí? La función no está definida en x igual a 1, por lo tanto tampoco es derivable en ese punto. Podría darse el caso que la función sea continua en un determinado punto y no exista la derivada, entonces ese también lo tengo que considerar. Bueno, grafico ahora el dominio de la función. Fíjese que quité el 1 porque no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Los puntos que no pertenecen al dominio los tengo que marcar con un puntito vacío. Y los puntos críticos los marco con un puntito relleno. Vuelvo a aclarar esto. Si hay un punto donde la función es continua pero no derivable, lo voy a marcar en esta recta con un puntito relleno. El 1 es un puntito vacío porque directamente no pertenece al dominio. Bien, hecho esto, ahora el dominio de la función quedó dividido en 4 intervalos. De menos infinito a 0, entre 0 y 1, de 1 a 2 y de 2 a infinito. En cada uno de estos 4 intervalos, el signo de la derivada se mantiene. De menos infinito a 0, la función derivada tiene el mismo signo. En este otro intervalo, tiene el mismo signo. Entonces basta, o sea, no el mismo signo que antes, sino en todos los puntos del intervalo el mismo signo. Lo que basta entonces ahora es calcular el signo de la derivada en un punto de cada intervalo. Por ejemplo, acá reemplazo por menos 1, reemplazo por un medio, 1,5, 3, por ejemplo. Lo reemplazo en la función derivada. Lo puedo hacer en la expresión más cómoda. Y calculo el signo. Hecho esto, ya hice las cuentas, en este intervalo dio positivo, quiere decir que la función es creciente en todo este intervalo de menos infinito a 0. Entre 0 y 1 la función es decreciente, entre 1 y 2 la función
también es decreciente y de 2 a infinito la función es creciente. Entonces ahora lo que voy a hacer es pensar en esos puntos críticos. En este no lo voy a mirar porque acá la función no es continua, entonces no va a facilitarme, o sea, no voy a tener en este caso un punto de extremo relativo. Los voy a buscar en los puntos críticos, acá y acá, los que marqué con punto relleno. Acá la función pasa a ser de creciente a decreciente. ¿Qué pasa en x igual a 0 entonces? Tengo un punto de máximo. ¿Cuál es el valor del máximo? Lo tengo que calcular. El valor de la función en 0. Reemplazo en la función, ahora en la original, y me da que f de 0 es igual a 0. 0 entonces es un máximo relativo. ¿Qué pasa en 2, el otro punto crítico? El signo de la derivada pasa de negativo, o sea, la función decrece, y luego la función crece. Quiere decir que acá tengo un punto de mínimo relativo. Para calcular el mínimo, lo que hago es reemplazar en la función original a la x por 2 y ahí obtengo el valor del mínimo, ¿sí? 4 es mínimo relativo. Fíjense que es un número más grande que este. Bueno, no importa porque es relativo, local. Es en un abierto que contiene a 2 donde se obtiene este mínimo. Pero acá, fíjense que con este salto, acá hay un punto de infinito en 1. La función pasa de un punto al otro, por eso no encuentro relación entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Esto cuando lo vean graficado van a entender por qué se da esto. Pero estamos hablando de máximos y mínimos relativos, locales, no son los absolutos de la función. Bueno, no siempre vamos a tener rápidamente la función, ustedes en su casa sí la pueden graficar. Esta es la gráfica de la función que acabamos de analizar y vemos que en x igual a 2 hay un punto de mínimo relativo, el mínimo es igual a 4, y en x igual a 0 hay un punto de máximo relativo, siendo el máximo igual a 0. Repito nuevamente, son relativos o locales, no absolutos.